Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a continuar con este libro, Momentos Estelares de la Ciencia, ¿vale? Voy a leer más. Entonces, y voy incluso por orden. El primero era Arquímedes y después el siguiente es Gutenberg, el famoso inventor de la imprenta, ¿vale? Voy a empezar ya, como hay un trocito que es más repetitivo, empiezo ya un poquito avanzado, ¿vale? Bueno, pónganse cómodos, que vamos a viajar en el tiempo al siglo XV, a Alemania del siglo XV. Acomódense y relájense. Allá vamos. Comienzo la lectura. La mala fortuna persiguió a Gutenberg durante toda su vida. Nació alrededor de 1398 en la ciudad de Maguncia, Alemania, en el seno de una familia bien acomodada. Si las cosas hubiesen discurrido pacíficamente, es muy posible que Gutenberg hubiese podido realizar sus experimentos sin ningún problema. Pero por aquel tiempo había contiendas civiles en Maguncia, y la familia de Gutenberg, que estaba al lado de los perdedores, tuvo que marchar precipitadamente a Estrasburgo, 160 kilómetros al sur. Esto ocurría seguramente hacia 1430. En el año 1435, Gutenberg estaba metido en algún negocio. Los historiadores no saben a ciencia cierta de qué negocio se trataba, pero lo cierto es que se vio mezclado en un pleito relacionado con el asunto, y allí se mencionó la palabra drucken, que en alemán quiere decir imprimir. En 1450 le volvemos a encontrar en Maguncia y dedicado definitivamente a la impresión, cosa que se sabe porque pidió prestado 800 florines a un hombre llamado Johann Fuchs para comprar herramientas. En total debieron de ser 20 años de experimentos, inversiones, trabajo y espera, así como de fragmentos impresos que no reportaban ningún beneficio ni despertaban ningún interés. Gutenberg comenzó finalmente en 1454 a componer su Biblia en latín, a doble columna, con 42 líneas por página e iluminadas varias de ellas con estupendos dibujos a mano. Nada se omitió en este gran envite final, la cúspide de la vida de Gutenberg, la Biblia. Pero Fuchs le denunció por el dinero prestado. Gutenberg perdió el pleito y tuvo que entregar a Fuchs herramientas y prensa en concepto de indemnización. Incluso es probable que no consiguiera terminar la Biblia y que esa empresa la completara la sociedad compuesta por Fuchs y un tal Peter Schoeffer. Ambos adquirieron renombre en el campo de la impresión. Gutenberg, sin embargo, se hundió en la oscuridad. Más tarde logró dinero prestado en otra parte para seguir trabajando en la imprenta, pero aunque nunca arrojó la toalla, tampoco logró salir de la deuda. Murió en Maguncia hacia 1468, en medio de la ruina económica. Lo que no fue un fracaso fue el negocio de la imprenta, que se propagó con fuerza imparable. Hacia 1470 había prensa en Italia, Suiza y Francia. William Caston fundó en 1476 la primera imprenta de Inglaterra y en 1535 el invento cruzó el Atlántico y se estableció en la Ciudad de México. Europa era por aquel entonces un escenario de una revolución religiosa. Martín Lutero inició en 1517 su disputa con la Iglesia Católica, que terminó con el establecimiento del protestantismo. Antes de Lutero había habido muchos otros reformadores, pero de influencia siempre escasa. Solo podían llegar a la gente a través de prédicas y sermones, y la Iglesia tenía medios para silenciarlo. Lutero vivió en cambio en un mundo que conocía la imprenta. Además de predicar, escribía sin descanso. Docenas de sus panfletos y manifiestos pasaron por la imprenta y se difundieron copiosamente por toda Alemania. A la vuelta de pocos años, toda Europa vibraba con el choque de ideas religiosas encontradas. Gracias a la imprenta, las Biblias se abarataron.
proliferaron y empezaron a editarse en el idioma que hablaba la gente, no en latín. Muchos buscaron directamente inspiración en este libro y por primera vez se pudo pensar en la alfabetización universal. Hasta entonces no había tenido sentido enseñar más que a unos cuantos a leer. Los libros eran tan escasos que, quitando a un puñado de eruditos, hubiese sido una pérdida de tiempo. En resumen, la imprenta creó la opinión pública. Un libro como el Common Sense de Thomas Paine podía llegar a cualquier granja de las colonias americanas y propagar la guerra de revolución mejor que ningún otro medio. La imprenta contribuyó al nacimiento de la democracia moderna. En la antigua Grecia, la democracia solo podía existir en ciudades pequeñas donde las ideas pudiesen difundirse por vía oral. La imprenta, por el contrario, era capaz de multiplicar la idea y ponerla al alcance de cualquier ojo y de cualquier mente. Podía tener suficientemente bien informada a millones de personas para que participasen en el gobierno. Claro es que de la imprenta también podía usarse. Un uso hábil de la propaganda a través de la palabra escrita podía hacer que las guerras fuesen más terribles y las dictaduras más poderosas. La difusión del alfabetismo no garantizaba que lo que la gente leía fuese bueno ni sabio. Pero aún así podemos decir que los beneficios han sido mayores que los males. La imprenta ha permitido poner nuestros conocimientos al servicio de las generaciones futuras. Antes de que Gutenberg fabricara sus pequeños rectángulos de metal, todos los libros eran escritos a mano. La preparación de un libro suponía muchas semanas de trabajo agotador. Poseer un libro era cosa rarísima. Tener una docena de ellos era signo de opulencia. Destruir unos cuantos libros podía equivaler a borrar para siempre el testimonio de un gran pensador. En el mundo antiguo, el vastísimo saber y la abundante literatura de Grecia y Roma estaban depositados en unas cuantas bibliotecas. La mayor de ellas, la de Alejandría, en Egipto, quedó destruida por el fuego durante las revueltas políticas del siglo V. Otras desaparecieron a medida que las ciudades fueron cayendo víctimas de la guerra y las conquistas. Al final solo quedaron las bibliotecas de Constantinopla, el imperio bizantino, para preservar el legado de Grecia y Roma. Los cruzados de Occidente saquearon la ciudad de Constantinopla en 1204 y en 1453, un año antes de que apareciera la Biblia de Gutenberg, Constantinopla cayó en manos de los turcos, que esos ya remataron la faena. Los cruzados y los turcos aniquilaron la gran ciudad, saquearon sus tesoros y destruyeron la mayor parte de los libros y obras de arte. La gente instruida, en su huida, se llevaron consigo los manuscritos que pudieron salvar, pero era una porción ridícula del total. Uno de los dramaturgos más grandes de todos los tiempos, el griego Sófocles, escribió unas 100 tragedias. Solo se conservan 7. De la poesía de Safo solo quedan algunos fragmentos, y lo mismo ocurre con varios filósofos. Por fortuna se conserva casi todo de Homero, casi todo de Heródoto y la mayor parte de Platón, Aristóteles y Tucídides. Pero por pura suerte. Gran parte de la cultura antigua murió en Constantinopla. Semejante desastre es probable que no se pueda repetir nunca jamás gracias a la imprenta. Cualquier persona puede tener en su casa cientos de libros en ediciones nada caras, y cualquier ciudad modesta puede poseer una biblioteca equiparable a la de Alejandría o Constantinopla por el número de volúmenes. Los conocimientos del hombre son hoy día tan inmortales como él mismo, porque solo pueden desaparecer con la destrucción total de la raza humana. Gutenberg murió en la ruina, pero su obra fue uno de los grandes logros de la humanidad. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado. Fue un avance muy grande para la humanidad, la imprenta. Y él murió pobre, ¿no? Me ha recordado a Nicolás Tesla, que también habla aquí de él, aunque muy poquito. Para lo que yo sé más de lo que habla aquí.
Bueno, amiguito, venga, saludos, besito.